Vamos a hablar ahora de tránsito en las rutas nacionales de nuestro país y para eso estamos recibiendo a la vocera de la Dirección Nacional de Policía Caminera, Vanessa Brioso. ¿Cómo andas, Vanessa? Muchísimas gracias por venir. Buenas tardes para ti, Alejo. Un placer acompañarlos como siempre. Un placer recibirte, sobre todo en esta época del año que sin lugar a dudas es como Zafrán, ¿no? La gente que se va hacia el este de nuestro país toma las rutas nacionales y el trabajo de la Policía Caminera sin lugar a dudas que aumenta, ¿no? Bueno, sí, sin lugar a duda que estamos en plena zafra para lo que es el movimiento en las rutas nacionales. Esto se ha dejado ver ya desde el pasado fin de semana de las fiestas tradicionales, 24 y 25 de diciembre, donde tuvimos un flujo vehicular en rutas nacionales que se incrementó de forma extraordinaria, y lo mismo pasó este fin de semana pasado, de 31 y 1 de año, donde alcanzamos picos de flujo vehicular de hasta 3.100 autos por hora pasando por ruta interbalnearia, así que, bueno, realmente muchísima movilidad en nuestras rutas nacionales. Habíamos hecho un balance positivo de estos 2 fines de semana, dado que en ninguno de los dos, a pesar de la gran movilidad, el intenso flujo vehicular que se dio, no habíamos tenido que lamentar ninguna víctima fatal, así que bueno, hacíamos un cierre y un balance positivo. Lamentablemente hoy amanecimos con la mala noticia de que tuvimos a primera hora de la mañana un siniestro de tránsito fatal en la ruta 101. Sí, que es en la rotonda del Aeropuerto Viejo, básicamente para hablarlo en llano, donde una mujer de 21 años perdió la vida, producto de un accidente. Ya viajaba en moto, colisionó con un ómnibus interdepartamental y bueno, 1 hora después perdió la vida. Estamos hablando de esa información que se dio en la mañana de hoy, pero que quería preguntarte primero que nada en cuanto a esta cifra que mencionabas de más de 3.000 autos por hora, si era una cifra habitual que se da año a año o en particular esta vez fue un poco más de lo normal. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que venimos de 2 años de pandemia, de quietud, donde las cifras de movilidad habían bajado significativamente. Así que bueno, volver a estos picos y además tener en cuenta que año a año, ahora sin pandemia, esto se incrementa porque el parque automotor está creciendo día a día. Lo vemos como crece el parque automotor, como las rutas empiezan a no dar abasto, las calles de la ciudad también, y bueno, es de ahí que viene más de 3.100 vehículos por hora en un mismo flujo vehicular, lo que por supuesto enlentece el tránsito, congestiona. Así que bueno, tenemos que tomar en cuenta esto antes de salir a conducir. Tenemos que tomar en cuenta que la ruta está congestionada, que no vamos a demorar lo que demoramos habitualmente. A veces queremos llegar a nuestro destino en el mismo tiempo que lo hacemos entre semana o habitualmente. Sabemos que el fin de semana va a estar cargada la ruta, así que nos va a llevar más tiempo. Así que salir con calma y que el viaje sea parte, exactamente, salir con paciencia y que el viaje sea parte de las vacaciones, parte del fin de semana y parte del disfrute. ¿Que se llegó a detectar alguna fila extensa que, bueno, cada vez que llegábamos un verano era prácticamente obvio que ibas a tener un trancazo en la ruta, sobre todo en la ruta interbalnearia? Después cuando se divide con la ruta nueva hacia Rocha ya es un poco más, fluye un poco más la ruta, pero ¿se llegó a registrar algún trancazo particular? Porque no han habido noticias con respecto a eso. No, en realidad no. Venimos bien, bueno, se ha invertido en infraestructura vial, también el tema de la automatización de los peajes ha ayudado, porque antes los puntos conflictivos que teníamos, por ejemplo, eran los puestos de peaje, donde bueno, la persona demoraba un tiempo en abonar, en arrancar, se equivocaba de senda. Entonces ahora con la automatización, estos puntos que eran los más conflictivos se dan con mucho más fluidez, exactamente, entonces se evita ese trancazo de que el tránsito esté parado. Si bien tuvimos un gran incremento del flujo vehicular y este conteo que te decía, no hubieron trancazos así de que el tránsito estuviera estacionado en ningún momento. Sí se avanzaba despacio, como nosotros le decimos a veces, avanzamos a paso peatón, pero sí se avanza. La zona más trancada, entre comillas, viene a ser la de los semáforos del departamento de Canelones. Exactamente, desde que llegamos al kilómetro 50 más o menos en Parque del Plata, allí ya en el primer semáforo de Parque del Plata y hasta el peaje de Pando, es la zona
más conflictiva, porque también es la zona donde tenemos más población. Claro. Exactamente, tenemos que tener en cuenta que allí hay población que vive todo el año, hay gente que cruza a los mandados, que cruza a su casa, a la playa. Forma parte de su vida diaria, la ruta. Exactamente, entonces es necesario, a veces nos piden, bueno, que la prioridad máxima la tenga Interbalnearia, la tiene los días que hay mucho tráfico, pero sí tenemos que también permitir que el resto de las personas pueda cruzar a su casa, así que bueno, es parte de, ya sabemos que esto es así, y en realidad esto se da unas pocas horas, porque siempre recalcamos lo mismo, este trancazo o este congestionamiento se da paulatinamente entre las 17 horas y las 21 horas cada domingo. Así que bueno, como siempre la recomendación es evitar este horario pico, porque si venimos en otra hora, tanto sea antes de las 17 o luego de las 21, vamos a ver que el tránsito fluye mucho mejor. Claro. Pensando en los próximos fines de semana, hay que tener en cuenta de que es verdad que el 25, justo además cayó fin de semana, el 25, el 24 y el 31, pero ¿qué esperan para los próximos fines de semana? Momento donde muchos de los que trabajan aquí en la capital o en el área metropolitana toman la decisión de salir y aprovechar ese fin de semana en el este del país. ¿Se va a mantener este operativo durante estas semanas? Sí, por supuesto. Ya a partir del 21 de diciembre quedó implementado lo que es el operativo Verano Azul, que donde se refuerza todo lo que es el área costera del departamento de Canelones, así como el departamento de Maldonado y Rocha, por ser los destinos más elegidos y con el mayor flujo vehicular en esta época del año. Este fin de semana se espera una movilidad un poquito menor, porque el fin de semana pasado, bueno, tenía la particularidad que coincidió con las fiestas tradicionales, pero además también coincidió que arrancaba el primero. Sabemos que la gente que toma licencia, bueno, suele arrancar o del 1 al 15 o del 15 al 30, así que bueno, este fin de semana sería un poquito más calmo, pero ya el próximo, donde tenemos recambio de quincena, esos son los complicados. Cada 15 días se complica un poquito más. Bien. Te cambio de tema y vamos a, si te parece, hablamos un poco de los radares, que este verano en particular tuvo una noticia, digamos, a nivel de radares, porque se implementó una nueva modalidad, que son los radares móviles. Pero te quería preguntar, vamos a hablar sobre ese tema, pero te quería preguntar sobre los radares fijos y qué impacto han tenido en las rutas nacionales con respecto a los siniestros de tránsito. Bueno, hemos causado un poco de alboroto con el tema de los radares, porque como anunciábamos desde el mes pasado, el Ministerio del Interior adquirió 5 radares con la particularidad, como tú lo decías, de que estos son móviles. Por un lado, ya tenemos presencia en rutas nacionales de radares que son de característica fijo. Por ejemplo, tenemos instalados en el kilómetro 62 y 64 de ruta interbalnearia, allí en las proximidades del balneario San Luis. También hay muchos colocados en entrada de las ciudades. Sabemos que en Uruguay la particularidad es que las rutas nacionales pasan por dentro de los pueblos y ciudades. Entonces mucha gente viene en la ruta a una velocidad de 90 y al llegar a una zona poblada se olvida que tiene que adecuar la velocidad del vehículo a esta zona poblada, donde cruzan bicicletas, cruzan niños, hay mascotas. Entonces, bueno, allí en estos puntos conflictivos se han colocado radares fijos y han tenido una buena respuesta, porque, bueno, cumplen la función de que la gente aminore y reduzca la velocidad en estas zonas pobladas que son conflictivas, o en cruces también que tenían algunos problemas. Por ejemplo, en Atlántida, en el kilómetro 45 de ruta interbalnearia, allí también donde está la estación de servicio, donde hay un puente peatonal en Pinares de Atlántida, es un cruce peligroso que siempre ocurren incidentes. Entonces allí también tenemos radares fijos para que las personas al pasar allí el cruce disminuyan la velocidad. Pero lo que tiene el radar fijo es que justamente aminoramos la velocidad, la cuadra que sabemos que está el radar, y luego nos olvidamos que tenemos que respetar los límites de velocidad. ¿Y por qué? Porque de la mano del exceso de velocidad siempre tenemos lesiones graves, víctimas fatales. Entonces, si podemos reducir la velocidad, también vamos a reducir las víctimas fatales y los lesionados graves de los siniestros. Por eso la particularidad de estos nuevos radares,
que van a ser móviles, que no se está anunciando dónde van a estar instalados, pero algo que quiero transmitir tranquilidad a la gente es que el hecho de que uno no diga dónde va a estar instalado no quiere decir que no está señalizado. Previo a donde está instalado el dispositivo, hay cartelería que anuncia el control de velocidad y el control de radares, así que bueno, transmitir esa tranquilidad a la gente, que no es que vayan a encontrar un policía escondido detrás de un árbol controlando la velocidad, no, por supuesto, está señalizado el control, todavía estamos en una primera etapa de concientización, de bueno, también de que la gente se familiarice con estos nuevos dispositivos y recién vamos a empezar a fiscalizar luego del 6 de enero. Es decir, que hasta el momento, o por lo menos estos dos fines de semana de mucha actividad, se utilizó, pero no se fiscalizó, sino que fue una especie de prueba, digamos así. Exactamente. Bueno, sí, por supuesto que se estaban probando el funcionamiento, es todo tecnología nueva también para nosotros, para la utilización, manejar las tablets, que la empresa lo instale, gradúe la velocidad, la velocidad que se permite también de tolerancia, porque no es que si la velocidad es 90 a 91 te va a sacar la foto, sino que también tienen ese mínimo de tolerancia. Todo eso, bueno, es una puesta a punto que se ha ido trabajando, se ha trabajado en diferentes rutas nacionales y la particularidad que también estábamos teniendo es que, bueno, luego de donde estaba colocado el dispositivo, colocábamos también personal, móviles y personal, que lo que hacían era detener a los usuarios, que el radar les sacó la fotografía, o sea que constató que venía en exceso de velocidad, justamente para llamarles la atención, para poder trabajar en prevención. Bueno, decirle, bueno, mire, usted viene excediendo la velocidad, se estaba entregando folletería también por un verano, bueno, sin siniestros de tránsito, y que disminuir la velocidad, como te lo decía antes, también es disminuir las víctimas fatales y los lesionados de gravedad, que siempre de la mano de la velocidad el siniestro se transforma en más grave. ¿Y cómo funcionaron estos radares móviles este fin de semana? ¿Tienen un registro de cuántas multas hubiera realizado o a cuántos autos se tuvieron que detener para realizarle esta advertencia? Bueno, todavía no tengo esas cifras porque estamos trabajando en prevención. Sí se constataron varias, sí, dependiendo del lugar, pero a veces de 10 vehículos, 6 venían en infracción, así que bueno, es sumamente necesario trabajar en el control de velocidad. Sabemos que los autos hoy por hoy cada vez vienen con mayor desempeño y cada vez vienen con más velocidad, pero tenemos que tener en cuenta que nuestras rutas tienen una velocidad que fue estudiada, por qué es esa velocidad, y en esa zona sabemos que el máximo en prácticamente todo el territorio nacional es de 90, salvo algunos tramos debidamente señalizados que llegan hasta 110, pero bueno, por más que el auto venga con un desempeño mayor, tenemos que adecuarlo a la ruta. ¿Y cuál es la razón o cuál es la diferencia, digamos, en esos tramos en el que se puede ir a 110 con los otros que se puede ir a 90? Y bueno, sobre todo la infraestructura vial y el no haber personas, que no sean zonas pobladas. Por ejemplo, en Interbalnearia, cuando tenemos ya prácticamente en el departamento de Maldonado, una recta donde no hay población, donde no hay zona poblada, donde es un descampado y una recta, la vía permite una mayor velocidad, allí está señalizado. También tenemos un tramo en Ruta 9 con las mismas características, en Ruta 5, en Ruta 3, pero solamente entramos con estas características, donde no tengo zonas pobladas, porque siempre tenemos que tener en cuenta esto. Por más que el vehículo me parece que desarrolla una mayor velocidad y que va a tener respuesta, yo, ser humano, necesito un tiempo de reacción. Claro. Si yo voy a más de 100 kilómetros por hora, los tiempos de reacción para que mi cuerpo le dé la señal al auto y la orden de que se detenga, exactamente, disminuyen a mayor velocidad, es menor el tiempo de reacción, es mayor la distancia de frenado, entonces es imposible que en una zona poblada donde tenemos bicicletas, motos, cruces, niños, mascotas también domésticas que salen a la ruta, pueden ocasionar un siniestro de tránsito, cómo pasa, y bueno, las consecuencias son las que todos saben. A mayor velocidad, obviamente, ante un siniestro, la consecuencia seguramente sea muchísimo más grave de si se va a la velocidad permitida, que ahí un poco está la explicación o la respuesta a esta polémica que se generó debido a que, bueno, surgieron algunos cuestionamientos a ese
90 kilómetros por hora, que también se discutió un poco, pero un poco la justificación, la argumentación va en ese sentido de poder evitar accidentes fatales. Me quedó una pregunta con respecto a los controles que se hicieron. El 31 se informó sobre algunas espirometrías positivas el día 24 y 25 en los controles que se realizaron. ¿Tienen algún dato de espirometrías positivas el 31 y primero? Sí, se realizaron controles en todo el territorio nacional. Favorablemente solo tuvimos 5 espirometrías positivas en la noche del 31 y madrugada del 1 de año. En el 24 y 25 tuvimos 3 solamente, y bueno, creo que las personas se van concientizando un poco en este tema del alcohol, de no consumir, de designar un conductor que esa noche se sacrifique y nos lleve a todos de nuevo a salvo a casa, o tomar un taxi o tomar un Uber, o bueno, decidir pasar en familia y quedarse todos a dormir donde festejan, para que nadie salga a la ruta a manejar luego de haber brindado, porque sabemos que es una fecha donde, bueno, se festeja, se consume alcohol, se brinda, pero bueno, los controles estaban. También creo que eso ayuda a que la gente sepa que hay controles. Eso también como que disuade a la persona y dice, no voy a tomar porque sé que van a haber controles y me pueden sacar la libreta. Vanessa, muchísimas gracias por estos minutos, realmente muy claro toda la explicación, y bueno, esperemos que continúen estas buenas noticias. Hoy lamentablemente tuvimos que lamentar un fallecimiento, pero es verdad que estos fines de semana han sido positivos para Policía Caminera, y esperemos que continúe así en el resto de la temporada estival y en el resto del año también, que obviamente el trabajo de ustedes dura todo el año. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Y bueno, adelantarte también que en charlas con el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y haciendo una breve reseña de lo que fue el cierre del año con las cifras de Sinatran, si bien ellos las van a dar a conocer en los próximos días, podemos decir que el 2022 cierra por debajo de los años anteriores en víctimas fatales. Esto también es positivo, sobre todo teniendo en cuenta que aumentó la movilidad. Se incrementó. ¿Se redujo a 2021 y 2020? Exactamente. Entonces tuvimos mayor movilidad en el 2022, pero tuvimos muchos menos víctimas fatales. Así que bueno, creo que esto es un cierre positivo, que falta por trabajar. Sí, por supuesto, los siniestros de tránsito son una pandemia silenciosa en nuestro país. Perdemos muchísimas víctimas al año, pero bueno, vamos por buen camino de disminuir la velocidad para así disminuir los siniestros graves y fatales. Vanessa Brioso, vocera de la Dirección Nacional de Policía Caminera, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.